Yo no tengo el comando para grabar acá, Francis, porque entré por el código, o sea, por el link. A lo mejor voy a entrar por el... Si denme un minuto para entrar por el grupo. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Un segundo. Gracias. Ok. Imagino que están viendo eso, ¿no? ¿Están viendo eso? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, las arritmias, la clase del tema es taquiarritmias y yo las dividí artificialmente en taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. La verdad que hay varias formas de hacer esa división. Uno tiene que usar la que le acomoda un poco más, pero yo lo hice así para usando un criterio más bien anatómico del lugar en donde se originan este tipo de arritmias, que en este caso nosotros son arritmias que se originan en aurículas o estructuras que están sobre las vejigas. Y así, bueno, hay un número bastante largo de arritmias que vamos a intentar abordar, algunas que son más comunes, otras que no tanto. Y hay otra forma de dividirlas dependiendo digamos, partiendo desde un criterio electrocardiográfico, que es una forma que a mí me gusta mucho eh, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, también lo vamos a abordar de esta manera. Entonces, las taquiarritmias también podríamos dividirlas como taquicardias de QRS angosto versus las que son de QRS ancho. Cuando después hablemos de taquicardias ventriculares, se van a dar cuenta que en taquicardias de QRS angosto, bueno, siempre las taquicardias de QRS angosto son de origen supraventricular. En cambio, las taquicardias de QRS ancho son muchas veces arritmias ventriculares, pero otras tantas son arritmias supraventriculares que se conducen hacia los ventrículos con un ensanchamiento del QRS. Y eso lo hace interesante porque el diagnóstico es electrocardiográfico, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un curso de electro, entonces eso es otra forma de clasificarlas y dentro de las taquicardias de QRS angosto, por ejemplo, en este caso, nosotros encontramos las que son regulares e irregulares y bueno, como ejemplo de irregular, la clásica fibrilación auricular y como ejemplo de arritmia emblemática regular sería, por ejemplo, el flutter. Viendo uno a uno, ¿no es cierto? Hay cosas que voy a saltarme intencionalmente, pero bueno, taquicardia sinusal, frecuencia mayor a 100 por minuto, estas cosas las saben. Hay que un electrocardiograma con un electrocardiograma que es completamente normal, salvo porque la frecuencia cardíaca es más de 100 por minuto, que es el único hallazgo relevante
que se debiera ¿Aló? registrar. ¿Doctor? Doctor, creo que nos está ¿Sí? cambiando la diapo. No me digas. Ahí sí. A ver, Sí. siempre pasa esto de en el Teams. Bueno, es que solo uno la ve así cuando estamos, ¿cómo se llama esto? Como cuando estamos en modo, no en modo presentación, sino que en modo, vamos a ver, lo vamos a intentar de nuevo. ¿Ahí cambia? No, se está cambiando. Sí, Doc, ahora está en el electro. Ya. Ahora deberíamos estar viendo arritmia sinusal. ¿Estamos viendo las 6? Vemos un electro, no una diapo de texto. Ya lo voy a hacer en este modo nomás, sorry. No sé por qué no me funciona. Ok. Arritmia sinusal. Bueno, es una condición muy similar a lo normal, ¿no es cierto? Y solo hace referencia a este cambio que sufre la frecuencia respiratoria asociado a la respiración. Y eso fundamentalmente se debe, ¿no es cierto?, al aumento del retorno venoso que produce la inspiración. Y ese retorno venoso, el corazón lo gestiona aumentando su frecuencia. Esto es bastante frecuente en niños de ser observado, en gente joven en general, y no tiene ninguna importancia más que saber que es un evento absolutamente fisiológico y no tiene mayor relevancia. Extrasístoles auriculares. Bueno, uno en general tendemos a decir extrasístoles supraventriculares cuando no estamos seguros de si son auriculares o no. Para estar seguros, lo que tenemos que ver en el electro o en el complejo, ¿no es cierto?, son ondas P, que están adelantadas, como estoy reflejando aquí en esta diapositiva de un Holter, en donde hay algunos números que están medio corridos aquí, pareciera. Voy a ver si lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Existe un ritmo regular, ¿no es cierto?, que es interrumpido por una extrasístole que en general se parece mucho al extrasístole del complejo. El QRS se parece mucho al QRS del complejo basal del paciente, solo que vemos que está adelantado y que después tiene una pausa. En general, usamos el término supraventricular cuando se cumple este criterio morfológico del complejo QRS angosto, en donde suponemos un origen supraventricular. Y podemos decir que es auricular cuando estamos viendo claramente una onda P, como sería, por ejemplo, el ejemplo de abajo en la figura, ¿no es cierto?, donde vemos una P que si bien está invertida, pero sabemos que es una P. Doctor. En cambio, cuando estamos informando un electro, un Holter de arritmia, como en este caso, de 3 canales, que es lo que actualmente es más difundido, nosotros podemos ver extrasístoles que están aislados y una salva de 4 o 5 complejos, como ocurre arriba, 3 complejos seguidos en la parte del medio y un poco más larga de más latidos. Cuando estas salvas duran más allá de 8 segundos, podríamos hacer el diagnóstico de fibrilación auricular, incluso. Eso tiene importancia porque si hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular paroxística, eso tiene todas las implicancias que implica el hecho de tener que darle anticoagulante, por ejemplo, a ese paciente. Por lo tanto,
puede ser algo significativo para el de ese paciente. Ahora, este grupo, volviendo al tema de estas extrasístoles, cuando son solo extrasístoles supraventriculares y no una fibrilación auricular, el manejo básicamente es sintomático. Es un paciente al cual se le pueden agregar a su tratamiento beta bloqueadores en dosis baja. Por ejemplo, no sé, una opción podría ser atenolol 25 miligramos, carvedilol 12,5 a 25, podría ser bisoprolol, en dosis también bajitas. El tratamiento es básicamente sintomático, puesto que muchas personas toleran mal estas extrasistolías y aparte de tratamiento sintomático, lo que hacemos es eliminar consumo de cafeína o energéticas, ¿no es cierto? Tratar de disminuir el consumo de tabaco o alcohol en caso que eso ocurra. Y es más bien manejo sintomático. Entrando ahora a este otro tema, que es un tema bien interesante, que es el mundo de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Como dice ahí, es un diagnóstico sindromático. Se caracterizan por arritmias que inician y terminan en forma brusca. Tienen una presentación similar, clínicamente similar y electrocardiográfica similar, pero los mecanismos que hay detrás son diferentes. Esa es una de las cosas que hay que saber, digamos. Raramente este tipo de arritmias se ven en forma habitual en pacientes que no tienen cardiopatía. Mucho menos frecuente, por suerte, en personas con cardiopatía. Hay una frecuencia estadística mayor en mujeres, quienes sufren de crisis de palpitaciones rápidas y sensación de angustia, y muchas veces estos cuadros son interpretados inicialmente como crisis de pánico. Si bien es cierto, tienden a ser arritmias entre comillas benignas, en algunas ocasiones pueden desencadenar hipotensión en algunos pacientes, pueden causar angina o incluso insuficiencia cardíaca, dependiendo de la frecuencia que tenga la arritmia. Evidentemente también dependiendo del contexto clínico de la persona que está presentando este cuadro. Existen dos grandes mecanismos que son los importantes de recordar de renta para explicar este tipo de taquiarritmias. Está por un lado las reentradas nodales, que más o menos son la mitad de estas taquicardias paroxísticas. Habitualmente estas pacientes, pues son mucho más veces mujeres, tienen un electrocardiograma basal normal. Tiene buen pronóstico esto, es más frecuente en mujeres. Pero lo que ocurre es que a nivel del nodo atrioventricular existe una doble, que voy a tratar de explicárselas un poco mejor, y que es la que desencadena fisiopatológicamente este tipo de arritmias. Estas arritmias tienen tratamiento, que lo vamos a discutir un poquito más adelante. Por otro lado están nosotros las taquicardias paroxísticas cuyo origen o fisiopatología está relacionada a la existencia de una vía accesoria. De nuevo, normalmente no hay cardiopatía subyacente. El electrocardiograma puede ser normal en el caso que esta vía accesoria sea oculta, o más frecuentemente nosotros vamos a poder ver preexcitación en el electrocardiograma. Aquí es en este escenario en donde buscamos la famosa onda delta de la patognomónica de la preexcitación. Y existe un porcentaje que tienen vías accesorias ocultas y son un poco más difíciles de diagnosticar, puesto que hay que hacerlo a través de un estudio electrofisiológico. Otra cosa importante es las reentradas por vías accesorias que pueden conducir
por vía ortodrómica o antidrómica. O sea, eso tiene que ver con el sentido de la conducción a través de la vía accesoria. Eso también lo voy a volver a explicar, porque el resultado, en el caso conducción ortodrómica, es una taquicardia de complejo angosto, y en el caso de la conducción por vía antidrómica, es una taquicardia de complejo ancho, que es la que se parece a una taquicardia ventricular. Y muchas veces las tenemos que manejar igual, como si fueran ventriculares. Esto no me lo voy a saltar porque no va a ser tan relevante. Para que una persona que tiene, digamos, para que una persona haga una taquicardia paroxística, se tienen que dar todas estas condiciones que yo estoy mostrando aquí. Primero tienes que tener esta como doble vía. A mí yo me la imagino como una rotonda. En general, cuando uno entra a una rotonda, entra y hay una sola dirección. Pero imagínense ustedes que pudiéramos acceder por las dos vías a una rotonda. Rápidamente quedaría la escoba, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del tránsito. Necesitamos eso. Ahora, probablemente todas las personas tenemos estas rotondas en alguna parte de nuestro sistema excitoconductor. Si las velocidades son exactamente iguales en las dos vías de la rotonda, el estímulo va a pasar por ambas y después va a seguir y no va a pasar nada. Entonces, no solo se necesita que exista esta rotondita, sino que además hay que tener vías con distinta velocidad y con distinto periodo refractario. Una vía lenta, que sería como la vía normal, entre comillas, ¿no es cierto? La vía que deberías tener. Si las dos son lentas, no pasa nada. O sea, las dos son rápidas, tampoco pasa nada. Entonces, tienes que tener una vía lenta y una vía rápida. La vía lenta tiene un periodo refractario normal y la vía rápida un periodo refractario largo. Sería como la condición, que sean distintas entre sí las dos vías de esta rotonda. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Además de tener este sistema, ¿no es cierto?, este doble sistema, necesitamos probablemente un extra estímulo, es decir, un extra sístole, cosa que, como decía antes, la podemos tener todas las personas. O sea, en 100.000 veces que late el corazón en día, perfectamente puedes tener 50, 100 extra sístoles supraventriculares y no hay ningún problema. Pero esta persona que tiene esta condición, cuando el impulso llega a esta rotonda, al ingreso a la rotonda, tenemos las dos vías, una de ellas activa y la otra que está bloqueada, porque, como decíamos, tiene un periodo refractario más largo. La vía accede a la rotonda por la vía lenta, dándole tiempo a la vía rápida, periodo refractario largo, a que se recupere, como está mostrado aquí en el punto número 4. Y esta vía rápida, con un periodo refractario largo, tiene que tener la condición de poder conducir en forma retrógrada. Si logra hacerlo, se genera, ¿no es cierto?, este escenario perfecto para que el paciente gatille una taquicardia paroxística supraventricular. Este mecanismo, explicado ya sea por una vía nodal o por una vía accesoria, es exactamente el mismo, como un mecanismo fisiopatológico. Cuando por algún motivo el impulso baja primero por la vía del periodo refractario largo, ¿no es cierto?, tienen que darse condiciones muy especiales, podría, ¿no es cierto?, conducirse por este periodo refractario y después ascender por el más lento. O sea, conducido por vía antidrómica sería en el otro sentido. Ortodrómica es como lo estamos explicando acá. Cuando es antidrómica, el complejo o la rotonda se produce en el sentido contrario en el que está dibujado aquí abajo. Y esa conducción antidrómica es la que produce un QRS ancho, porque el ascenso del complejo es por una vía lenta. Y ese retardo en el ascenso es el que ensancha el QRS. Ok. Entonces,
como conceptualizaciones finales de esta parte, nosotros lo que me interesa a mí, que ustedes sepan algunas cosas de reentrada, algunas cosas básicas, pero sabemos que desde el punto de vista electrocardiográfico, salvo que sea una conducción antidrómica, el QRS va a ser habitualmente el mismo. Que característicamente lo que deberíamos encontrar en el electrocardiograma es un complejo QRS angosto, una taquicardia, una cosa objetiva de complejo QRS angosto, ¿no es cierto?, con una frecuencia cardíaca que habitualmente supera o oscila entre 200 y hasta 250 latidos por minuto, como sería en este caso aproximadamente, muy regular. Doctor. Y bueno, con eso ya podemos hacer el diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular. Este electro lo puede originar tanto una reentrada nodal como una reentrada por una vía paraespecífica. Es una cosa que es súper importante que tengan clara. ¿Perdón? ¿Se escucha? ¿Aló? Hola, ¿Sí? ¿se escucha? ¿Sí? Sí, disculpe, es que hace rato le quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que estábamos hablando de taquicardia pero recién cuando estaba explicando el cómo se retrocedía el impulso, por decirlo así, existía la posibilidad de que subiera por la vía lenta y por lo tanto el QRS se ensanchara, y ahí cómo podríamos decir que es supraventricular o ventricular. En ese caso pasaría por ventricular. Es una excelente pregunta la tuya y la voy a responder un poco más adelante de la clase, porque existen unos criterios que se llaman criterios de Brugada, que los vamos a aplicar al electrocardiograma de una taquicardia de complejo ancho para saber si su origen es ventricular o supraventricular. Pero me parece súper bien la pregunta porque efectivamente es el problema. Ese es el problema. Ahora, conceptualmente yo diría, manéjala como si fuera ventricular. Pero puede ser supraventricular conducida con aberrancia, por este mecanismo que yo les acabo de explicar. Bien, lo voy a contestar. Bueno, muchas gracias. Entonces, algunos conceptos que me interesan que ustedes ya entiendan, no solo diagnostiquen una taquicardia paroxística. Esto, chicos, les va a tocar seguro. O sea, van a hacer turno en urgencia, ya sea en el internado o después les va a tocar pacientes con taquicardia paroxística supraventricular, porque esto es muy frecuente. Es muy frecuente en los servicios de urgencia. Y lo que se van a encontrar es esto. Ustedes están viendo el electro, yo no le estoy dando ningún contexto de qué edad tiene la persona, si es hombre, si es mujer, ¿no es cierto? Y ese contexto sí importa. Si esta es una mujer de 50 años, yo voy a pensar que es una taquicardia por reentrada nodal. Si es un hombre de 25 años, voy a pensar que es una vía accesoria. Pero eso es una idea, no necesariamente es así. El manejo es exactamente el mismo en las dos situaciones. El tratamiento de la taquicardia paroxística. Del electro que tienen que llamarle la atención es supranivel de CT en el segmento, en el complejo QRS, en la elevación ABR, perdón, y infranivel de CT en la pared lateral. Y esto se debe a que existe, evidentemente, con un diástole tan cortito, isquemia subendocárdica en el ventrículo izquierdo. Lo que no quiere decir, o no es lo mismo, a plantear que el paciente sí tenga enfermedad coronaria de base. Lo que ocurre es que nuestro corazón no está preparado para latir a 250 por minuto durante un tiempo demasiado prolongado. Entonces, es una buena observación el hecho de darse cuenta que el paciente podría tener angina, podría dolerle el pecho con esto, y eso implica que después que le traten la taquicardia paroxística, nosotros sí o sí tenemos que hacerle un nuevo electrocardiograma para objetivar que desapareció la arritmia. 2, ver si hay en el electrocardiograma una vía accesoria, ¿no es cierto?, una onda delta. Y 3, para certificar que hayan desaparecido estos elementos, digamos, riesgosos desde el punto de vista coronario, como es la evidencia de una isquemia subendocárdica. Por eso eso lo hacemos después. Esto no sé para qué lo puse.
Por suerte, la mayoría de las veces que hay una vía accesoria, la conducción es ortodrómica, dando, ¿no es cierto?, esta imagen del complejo QRS angosto, que implica además, ¿no es cierto?, que aunque usted tenga una vía accesoria, cuando haga la taquicardia paroxística va a desaparecer la onda delta. Y eso es básicamente por lo que estoy mostrando yo aquí. Si hacemos digamos, la comparación con la imagen que yo les mostré cuando intenté explicar esto de la conducción antihidrómica o ortodrómica, aquí esta parte nos sirve para explicar por qué el paciente tiene una onda delta. Entonces, si nos suponemos que el paciente tenga esta vía accesoria, ¿no es cierto?, atrioventricular, en la pared libre del ventrículo izquierdo, lo que va a ocurrir con todos los, en condiciones normales, ¿no?, con un estímulo que se origina en el nódulo sinusal, este estímulo va a activar un pedazo de ventrículo izquierdo, que en este caso, en el lado derecho de su figura, ¿no es cierto?, es un pedacito más amplio, y ese pedacito que se despolariza antes, porque no tiene que bajar por la vía del sistema His-Purkinje, etcétera, sino que se salta todas esas vías, ¿no es cierto? Entonces hay un pedacito de ventrículo que se despolariza antes. Y ese pedacito de ventrículo que se despolariza antes es lo que, ¿no es cierto?, se refleja en el electro como onda delta. Entonces, cuando esta vía accesoria pasa a ser parte de una sola cosa, que sería esta macro rotonda, ya no hay esta despolarización prematura de esta parte del ventrículo y por lo tanto desaparece la onda delta. Las vías accesorias, la mayoría de los están entre la pared libre del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo derecho, pero casi, digamos, más del 50% son de pared libre del ventrículo izquierdo, que es la que origina el electro con las ondas delta más clásicas que vemos en el electro, como les voy a mostrar después. Esto es para reflejar la forma de la conducción de la rotonda. Aquí a su izquierda está la forma habitual, ¿no es cierto?, con una conducción en contra de las manecillas del reloj, o bajando, ¿no es cierto?, usando una vía accesoria con una conducción lenta, como podría ser. El lentecimiento en este caso se está produciendo en el ventrículo. Acuérdense ustedes que el ventrículo no tiene vías de alta velocidad. Entonces, todo lo que pase por la pared del ventrículo se va a enlentecer, y eso va a producir, en este caso, ¿cierto?, una taquicardia de complejo ancho, que, como ven en la figura del trazado, es casi indistinguible de una taquicardia ventricular. O sea, si yo viera esto en un Holter, sí o sí le tendría que hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Estos criterios que les voy a mencionar después, que son los criterios de Brugada, a razón de punta de la compañera, ¿no es cierto?, se aplican con electrocardiogramas de 12 derivaciones. En un caso sirven para una única derivación. Entonces, en este caso, la única solución es hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Uno podría establecer así la sospecha entre signo interrogativo, eventualmente subventricular, pero es una taquicardia de complejo ancho, ¿no es cierto? Y nada. Bueno, esto es lo que es de la vía accesoria en el electrocardiograma, la despolarización prematura de una parte del ventrículo izquierdo que origina la onda delta. ¿Cómo se ve esto en un electro? Si ustedes ven una vía accesoria en la pared libre del ventrículo izquierdo, va a producir una imagen muy parecida, ¿no es cierto?, como ven ustedes aquí, a un bloqueo completo de rama derecha. Si miramos el B1, ¿se acuerdan de la clase de la semana pasada? Tenemos un complejo QRS ancho, que es una polaridad muy positiva en B1. Si bien es cierto, no tiene el conejito del que hablábamos el otro día, pero la forma es de bloqueo de rama derecha, no siéndolo, porque el ensanchamiento se produce por esta cosita que lo voy a mostrar aquí en ABF, por ejemplo, abajo, que es esta cutumita literal
¿no es cierto?, que es parte del complejo QRS porque la P está antes, nosotros hay un PR cortito y el complejo QRS tiene esa cutuma anchita y esa es la onda delta. Entonces, después de tratar a nuestro paciente con una taquicardia paroxística supraventricular, recuerden que el tratamiento es maniobras vagales, lo primero, 20% de éxito. Las maniobras vagales se deben hacer mientras la enfermera le está poniendo una vía venosa. Lo primero que debemos evaluarle a un paciente de alta frecuencia es el estado hemodinámico. Si la paciente tiene deterioro de su estado hemodinámico, es decir, está con hipotensión severa que comprometa la circulación o el aporte de oxígeno y esté la paciente con compromiso de conciencia, aunque no esté completamente inconsciente o tiene angina o está demasiado inestable desde el punto de vista de su presión arterial, se debe contemplar la posibilidad de hacer una cardioversión eléctrica como primer tratamiento. La hemodinamia y la arritmia en general es bien tolerada, que es lo habitual. La taquicardia paroxística la tratamos con maniobras vagales en primera instancia, y en segunda instancia fármaco adenosina, 6, 12 miligramos, ¿no es cierto?, como probablemente recuerdan de sus clases de hace 2 años. Tercera opción sería verapamilo, entre 2,5 a 10 miligramos. Normalmente hay que tener cerca gluconato de calcio porque podría producirse una sistolía o una bradicardia severa con verapamilo. Y la tercera opción sería miorona probablemente. La verdad que es difícil que no responda adenosina a la taquicardia paroxística. La adenosina tiene varios efectos secundarios que hay que recordar, ¿no es cierto? Produce, primero hay que tener cuidado con los pacientes asmáticos. Pueden producir como bradicardia, como constricción excesiva obstructiva, digamos. Doctor, ¿sí? en la derivada D3 del electro anterior, también se veía una morfología similar a BF. ¿Eso también sería una onda delta? Sí, en la onda delta la vas a ver en todas las derivaciones, pero como pasa en todos los electros, se ve distinta. Por ejemplo, si ustedes miran D2, se ve clásicamente un PR corto y una especie de onda delta. La onda delta más clásica o la preexcitación más clásica que ustedes pueden memorizar es lo que ven ustedes en la pared lateral. Voy a tratar de agrandar aquí. Esta es la imagen más clásica, donde tienes una P y un PR muy corto. El PR mide 0,08 segundos, o sea, son los 2 cuadraditos. Está corto el PR, ¿no es cierto? Pero en otras derivaciones se ve esta cosa, que es como la onda delta en D3, tú dijiste, la onda delta en D3 es la onda positiva. El complejo QRS en D3 es negativo, básicamente. Y la onda delta es este complejo positivo que está al principio. Lo vemos de distinta manera, en D2 se ve así, etc. O sea, lo que hay que pensar es que lo vamos a ver de distintas maneras en distintas derivaciones. Okay. Entonces, aquí la vía accesoria nos produce un gran problema en estas situaciones específicas. ¿Por qué es peligroso tener una vía accesoria? Porque un paciente con una vía accesoria puede hacer una fibrilación auricular, como cualquiera de nosotros. Ustedes saben que la fibrilación auricular es una arritmia que no es exclusiva del paciente, de la gente enferma. Si tú tienes una vía accesoria y haces una fibrilación auricular, y esa fibrilación auricular empieza a utilizar la vía accesoria para estimular el ventrículo, se va a producir una taquiarritmia de complejo ancho e irregular. La irregularidad en este ejemplo se nota aquí en B4, en B5. Si ustedes se dan cuenta, yo lo voy a tratar de ampliar un poquito. En B4 y B5 vemos, ¿no es cierto?, que los RR son todos diferentes.
Entonces, esto es una fibrilación auricular preexcitada. Y la fibrilación auricular preexcitada está, pero muy al lado de la fibrilación ventricular. O sea, este paciente podría perfectamente caer en fibrilación ventricular y hacer un paro. Entonces, cuando un paciente tiene, como este caso de hace años de la UCI, hacen lo que se llama una FA preexcitada, este paciente tenía un Wolf, hubo que hay que mandarlo urgentemente a hacerse una fulguración de esa vía accesoria, puesto que su riesgo de paro de fibrilación ventricular es muy alto. Y además, si nosotros usamos fármacos que bloquean el nodo atrioventricular, como por ejemplo verapamil o adenosina, incluso amiloparona, estos fármacos, esto hace mucho más rápida porque lo que está bajando es por la vía rápida y por lo tanto, ¿no es cierto?, le puede hacer peor a la arritmia, puede acentuar esta condición que genera esta macro reentrada. Por lo tanto, la única solución de tratamiento para el agudo es la cardioversión, antes de que el paciente caiga en paro. O sea, uno sospecha una fibrilación preexcitada, el tratamiento debe ser cardioversión eléctrica y no tratamiento farmacológico. Y la FA preexcitada, si bien es cierto, por suerte no es algo frecuente, pero es una causa de muerte. Así que es algo que hay que recordar. Ok, algunas cosas de Flutter que tenemos que conocer. Yo diría que, primero, a diferencia de la FA, el Flutter es una arritmia que tiende a ocurrir en personas con corazones enfermos. Es más raro, es extraordinariamente raro que una persona haga un Flutter y no tenga una cardiopatía de base. Uno tenga una enfermedad cardiopulmonar, por decirlo, un EPOC con compromiso de caídas derechas, etc. El Flutter también es una arritmia que se origina en la aurícula, como la FA, pero lo hace a una frecuencia un poco más baja. La FA habitualmente estamos hablando de frecuencias de 450 para arriba, de contracción auricular. El Flutter oscila entre 400 entre 300, 350 latidos por minuto en la frecuencia de la aurícula. Evidentemente que el nodo atrioventricular no va a permitir una conducción 1 a 1 de Flutter, porque ese paciente rápidamente se moriría en el fondo. Entonces siempre en el Flutter tiende a haber un grado de bloqueo a nivel del nodo atrioventricular, que es en el fondo el que protege a esa persona de morir por compromiso hemodinámico generado por una conducción 1 a 1. Habitualmente el Flutter también obedece a un mecanismo de reentrada. Es un poco diferente porque es una reentrada dentro de la aurícula derecha. El Flutter es una arritmia de la aurícula derecha, así como la FA en general es una arritmia de la aurícula izquierda. Habitualmente la forma del circuito o de la macro reentrada también es antihorario, igual como la de la reentrada nodal, solo que esto está confinado, ¿no es cierto?, a la aurícula derecha. Como dije antes, ¿no es cierto?, habitualmente hay un grado de bloqueo. O sea, el paciente que conduce a 1 a 1 no va a llegar a la urgencia. Hay habitualmente cardiopatía de base y la tolerancia del Flutter es mala. O sea, el paciente habitualmente no va a tolerar. Esto es solamente un dibujo de la forma de la macro reentrada. No creo que obedezca o requiera mayor profundización. Y en el Flutter típico, que es con esa reentrada antihoraria, se visualiza habitualmente, ¿no es cierto?, en las derivadas de la pared inferior, estas ondas en serrucho que se describen mucho en el Flutter. Ese es el Flutter típico. La frecuencia cardíaca
va a ser habitualmente un múltiplo de 300, es decir, el resultado del bloqueo 1:1, 2:1, etc. 3:1. Si el bloqueo es 2:1, el paciente va a tener 150 más o menos, ¿no es cierto?, de frecuencia cardíaca ventricular. Si es 3:1, va a tener alrededor de 100. Y hay en el flutter crónico muchas veces un bloqueo hasta 4:1. El paciente andan con 75 latidos por minuto ventriculares, pero con una frecuencia auricular de flutter. Como vemos aquí, muchas veces el paciente con flutter puede tener bloqueo variable del nodo atrioventricular, como se ejemplifica aquí abajo, en la derivada de 5, donde se ve mejor ese fenómeno, y el resultado va a ser que la frecuencia ventricular va a ser, la respuesta ventricular va a ser irregular. Entonces se va a transformar en una arritmia que es por esencia regular, en una arritmia irregular en el caso de que el bloqueo atrioventricular sea variable. Eso no es algo que se vea mucho, pero se puede ver en algún paciente, especialmente bajo efecto de fármacos. Esos flutters crónicos, esos pacientes que quedan con flutter, a veces andan así con frecuencias variables. El tratamiento del flutter, bueno, siempre como todo ataque a arritmia, lo primero que hay que hacer es valorar el estado hemodinámico. En el flutter, a diferencia del FA, la cardioversión eléctrica tiene un rol mucho más inicial en el manejo. En la FA, la cardioversión se plantea cuando hay un compromiso de estado hemodinámico, pero si no, después de las 48 horas de FA uno debería plantear. La FA se maneja básicamente con fármacos antiarrítmicos. No lo mencioné mucho eso ahora, pero creo que lo menciono después. Pero el flutter, volviendo a lo que íbamos, ¿no es cierto? Cuando usted diagnostica un flutter en un paciente en urgencia, yo diría que de entrada tienen que ir preparando las cosas para hacer una cardioversión eléctrica. Mientras se hace eso, hay varias cosas que preparar. La enfermera le está poniendo una vía venosa, ustedes están valorando el estado hemodinámico, ¿no es cierto? Es cierto que podemos darle una dosis de carga de amiodarona, por ejemplo, son 5 miligramos por kilo de peso en 20 a 30 minutos, pero habitualmente la respuesta a tratamiento farmacológico del flutter es mala. Entonces, generalmente tenemos que hacerle una cardioversión eléctrica, básicamente con una dosis baja inicial, ¿no es cierto? Menos de 50 Joules, incluso 25 Joules podrían ser adecuados. Podrían ser útiles, digamos. Y habitualmente los pacientes con flutter los mandamos a electrofisiología para hacer ablación por radiofrecuencia de esta macro reentrada. Puesto que como son pacientes cardiópatas que van a tolerar más la arritmia y que van a tener mala respuesta a tratamiento farmacológico, habitualmente tendemos a tratar de que el paciente no caiga de nuevo en flutter. Desde el punto de vista de la terapia anticoagulante, se tratan igual como las fibrilaciones auriculares, es decir, con determinación del CHA2DS score y el riesgo de sangramiento, ¿no es cierto? Y valorar la necesidad o la utilidad de darle tratamiento anticoagulante. La FA, hay muchas personas que la describen como una pandemia. Tenemos una cantidad enorme de pacientes con fibrilación auricular en el mundo, y esta incidencia va aumentando en la medida que la población del mundo va envejeciendo. La fibrilación auricular tiene grandes consecuencias en algunos pacientes en cuanto a aumentar la incidencia de insuficiencia cardíaca, en aumentar la mortalidad y los índices de hospitalización. Y se insiste mucho en que los médicos que nos toca evaluar a un paciente, saliéndonos ya de una clase de electro, pero se insiste mucho en lo fundamental que es tomarle a los pacientes el pulso y hacer electros para detección temprana.
¿cierto? Este nicho es el que pretenden ocupar de alguna manera o ayudar de los relojes que pueden, ¿no es cierto?, inscribir derivaciones. Tienen algoritmos para detectar fibrilación auricular, como estos iWatch, y hay otros probablemente que lo que buscan es intentar detectar precozmente en pacientes que no van a consultar tan fácil al médico y en situaciones distintas de la vida diaria, ¿no es cierto? Como tener casi un monitor en casa sería tener uno de esos relojes. ¿Por qué? Porque sabemos que la fibrilación auricular no es necesariamente una condición permanente en el tiempo de un paciente. Como les decía antes cuando les hablaba de Holter de arritmia, un paciente puede tener solo 30 segundos de fibrilación auricular en 24 horas y si esto ocurre durante el sueño, imposible que esa persona se dé cuenta. Y no existen suficientes máquinas de Holter en el mundo para hacerle a todas las personas que llegan a 65 años Holter repetidos para detectar. Entonces, estos métodos como más sencillos de utilizar e implementar podrían ser una solución para hacer una detección precoz de la FA. Aquí está la clasificación, como se habla, esto se ha ido cambiando mucho. Básicamente, esta clasificación está relacionada a la forma en que se origina la arritmia, pero más que nada en su relación en el tiempo, ¿cierto? Desde la paroxística hasta la permanente. Que tiene como dato interesante el hecho de que para decir que el paciente tiene una FA permanente, se haya tenido que tomar la decisión de cesar en el esfuerzo de volver a ritmo sinusal. Y por lo tanto se produce este estado como de aceptación de que la FA va a estar ahí permanentemente. Como ven ustedes, ya términos como FA crónica tienden a estar desaconsejados dentro de la terminología médica actual, en base a evidencias. Y existe este grupillo que está abajo de la fibrilación auricular no valvular, que ¿por qué es importante? Porque en este escenario es en donde tendemos a indicar los nuevos anticoagulantes de acción directa, ¿no es cierto? Y que está muy en boga actualmente por la facilidad de uso, porque tienen mejor efectividad que los anticoagulantes de tipo cumarínico. Como veíamos el otro día en el taller de electrocardiograma, en donde vimos un caso de un ejemplo de una FA, lo que nosotros solo necesitamos en el electrocardiograma es que haya R variables y ausencia de la onda P para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular. Me parece que este era el electro, no estoy seguro. Pero bueno, da lo mismo. Este electro muestra, ¿no es cierto?, un ritmo que es, como lo ven abajo en el de 2, es irregular y es irregularmente irregular, como se dice en cierta gente. Y notamos, ¿no es cierto?, buscando dirigidamente la onda P, notamos que claramente no hay una onda P antes de cada complejo QRS. Eventualmente puede darse, ¿no es cierto?, que aparezca una cosa que parece onda P, por ejemplo, lo que está en el primer complejo en las derivadas precordiales. Pareciera ser una onda P, pero para ser calificado como ritmo sinusal, todos los complejos tienen que tener esa onda P previa, y eso no se cumple. Entonces, esto es una fibrilación auricular siempre. No hay que dudar en hacer ese diagnóstico. La fibrilación auricular no tiene por qué alterar otras cosas del complejo QRS. Por lo tanto, los criterios de hipertrofia, por ejemplo, se aplican en un paciente con fibrilación auricular. Entonces, si buscamos el Peguero Lopresti, me imagino que les llegó un paper que les mandé y la aclaratoria, y mis disculpas por haberle corregido mal el criterio de Peguero Lopresti, en el sentido de que, y fuimos con Felipe Acevedo, su compañero, revisamos, él me ayudó en eso,
El paper que originó el criterio Pequero Presti, al leerlo claramente, se dice que es la onda S en B4 más cualquiera onda S del complejo. Yo tenía el concepto de que era un criterio de precordiales, pero yo estaba equivocado en eso, y me sirve este electro para acordarme de hacer esa corrección. Entonces, este electro en particular cumple criterios de hipertrofia. Los tenemos que seguir aplicando. Muchas veces los pacientes con FA, si están rápidas, ¿no es cierto?, también pueden tener signos de isquemia endocárdica, que la estamos viendo acá en B4, en B5. Estos pacientes, el contexto clínico es el que nos va a ayudar. Y evidentemente que este paciente podría tener angina, lo que no significa necesariamente que haya que hacerle una coronariografía. Habrá que valorar eso, pero el contexto clínico es el que nos va a servir. Si es un paciente que tiene riesgo de enfermedad coronaria, a lo mejor sí tenemos que hacerle una corona con minuto. Aquí una FA que tiende a ser de mayor data, más antigua, ¿no es cierto? Y eso se refleja en el electrocardiograma básicamente en la frecuencia. Entonces, cuando hemos hablado de frecuencia cardíaca en FA, ¿no es cierto?, lo que nos interesa desde el punto de vista electrocardiográfico es intentar describir cómo es la respuesta ventricular. Entonces decimos respuesta ventricular normal, si la frecuencia cardíaca resultante está dentro de los rangos de normalidad, con respuesta ventricular rápida o con respuesta ventricular lenta. Eso va a determinar también la decisión de toma de manejo de qué fármaco eventualmente vamos a usar. Si el paciente tiene una respuesta ventricular normal, nosotros no estamos tan ansiosos por frenarle la fibrilación auricular a ese paciente, sino que más bien vamos a invocar o vamos a hacer la búsqueda de la posibilidad de restaurar el ritmo sinusal. Eso es una discusión muy larga y que tiene opiniones bastante disímiles al respecto. Hay gente que insiste mucho en volver a ritmo sinusal al enfermo, y yo creo que en muchos casos es muy valioso ese 25% que contribuye a la contracción auricular al volumen de fin de diástole, y puede hacer la diferencia entre estar compensado o descompensado en algún paciente. Por lo tanto, es una decisión que no hay que tomarse a la ligera, de decir, ya no, te quedas en FA para siempre. Personalmente creo que mientras más casos restauremos el ritmo sinusal, es mejor, esa es mi opinión. Porque además creo que los pacientes, o sea, que estamos haciendo en la vida diaria médica menos cardioversiones eléctricas de las que deberíamos hacer habitualmente para restablecer el ritmo sinusal. En un paciente que tiene una FA de cierta data, lo que hacemos además es eliminar toda duda de que existan trombos en la orejuela izquierda, y eso se hace a través de hacer el paciente un ecotrans esofágico. O, si no dispongo de esa técnica, hacer un tratamiento anticoagulante por 3-4 semanas al menos, antes de un intento de cardioversión. Evidentemente que si el paciente está en una FA rápida, como es este caso, o con respuesta ventricular rápida, y está con angina, con tendencia a la hipotensión, el tratamiento con cardioversión eléctrica se aplica por el criterio de urgencia, no por el criterio de búsqueda de ritmo sinusal. Bueno, me van interrumpiendo si es que en algún momento queda algo que no les queda claro. Ya. Arritmias ventriculares. Bueno, lo más simple, ¿no es cierto?, partiendo de lo simple a lo complejo, son los extrasístoles ventriculares. Que hay que entender y saber que las extrasístoles ventriculares, las poco frecuentes, pueden ser acompañantes de cualquier vida de un sujeto normal, una persona normal. O sea, cualquiera de nosotros podemos tener, y probablemente cuando consumimos mucha cafeína o algunas energéticas, por ejemplo, tendemos a tener muchas veces con el ejercicio podemos hacer algunos extrasístoles, pero siempre que se mantenga eso dentro de ciertos rangos de poca frecuencia, no pasa a ser más allá de solo un elemento de un informe de un Holter, por ejemplo.
el concepto de extrasistolia ventricular es una contracción ventricular prematura, adelantada respecto a donde debería venir el complejo. Eso ocasiona en el paciente un ritmo que tiende a ser irregular. Muchas veces el paciente lo que percibe no es el extrasístole, sino que la pausa que viene después del extrasístole. Yo hace algunos meses, personalmente empecé a percibir que hacía extrasístole y me hice un Holter y eran extrasístoles ventriculares. Y después de mucho indagar, me di cuenta de que era la cafeína la que me producía extrasístole. Tenía mucho extrasístole los días que yo consumía más cafeína. Así que tuve que empezar desde ese momento a tomar café descafeinado y eso fue la solución a mi problema. Y bueno, lo cuento porque es realmente, o sea, yo lo percibía mucho y me molestaba mucho, me incomodaba así, mucho. Y bueno, desapareció y eso le pasa a muchas personas. Son a veces muy notorios y pueden ser muy molestos y ahí hay algo que hacer, digamos. No vamos a ver onda P, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, siempre una extrasístole ventricular puede producir una contracción auricular, esa contracción auricular puede estar coincidiendo con el complejo QRS y por lo tanto estar siendo oculta. Si viéramos una P, deberíamos ver una P negativa. El complejo QRS de una extrasístole ventricular evidentemente cumple con el criterio de estar adelantado, es decir, es precoz, tiene un ancho del QRS mayor de 0,12 segundos, mayor 120 segundos, y esta morfología como bizarra, como diferente a la morfología de una extrasístole supraventricular, muy diferente a la del complejo basal. Y nosotros la polaridad, y eso lo voy a mostrar acá, la polaridad de la repolarización va en contra de la polaridad del complejo QRS previo, como está siendo mostrado arriba aquí. Eso es probablemente, esos elementos morfológicos son los más valiosos para hacer el diagnóstico de extrasistolia ventricular. Por sobre esto que yo lo pongo aquí, pero no es algo que en mi opinión sea demasiado útil, que es el tema de la duración de la pausa compensatoria. Se supone que cuando la extrasístole es ventricular, la pausa compensatoria es totalmente completa y por lo tanto el siguiente latido después del extrasístole va a ocurrir exactamente en el punto en donde debió haber ocurrido. En cambio, en un extrasístole supraventricular, la pausa compensatoria es incompleta y por lo tanto el siguiente latido, digamos, ocurre de manera posterior. Entonces el segmento se da la situación de que el segmento AB, como está reflejado aquí en esta figura, es más cortito que el segmento BC. Es decir, la pausa no fue totalmente compensatoria. En cambio, arriba, nosotros cuando el extrasístole es ventricular, la pausa es exactamente igual, en este caso, al doble del segmento RR del latido basal. Eso que tiende a ser bastante complicado de explicar y de entender, me parece que además es poco útil. Y yo preferiría transmitirle a ustedes, ¿no es cierto?, que los criterios de morfología son mucho más valiosos a la hora de diagnosticar extrasístoles ventriculares. Y hablando de morfología, en general lo que vemos es que, primero que es importante referirse a la morfología de los extrasístoles porque pueden haber monomórficos, ¿no es cierto?, o pueden haber de varias morfologías, polimórficos. Y eso está relacionado con el sitio del origen del extrasístole. Entonces, por ejemplo, abajo, si tenemos un extrasístole que se origina en la pared del ventrículo derecho, la morfología de ese extrasístole en B1 se va a parecer a un bloqueo completo de rama izquierda. Y al revés, cuando el extrasístole se originó a la izquierda, la morfología en B1 va a ser como de rama derecha. ¿Por qué es importante eso? Sí es importante porque, por ejemplo, en niños se ven mucho unas arritmias que se llaman
taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho. Y eso está asociado a algunas cardiopatías congénitas. Entonces, la morfología nos puede, como nos habla del origen, nos puede ayudar un poco en el diagnóstico. Y si el paciente hace una taquicardia ventricular con mayor razón, va a ser importante la morfología. Entonces yo aquí, además de la morfología, nosotros lo que estamos viendo en estos dibujos son un complejo adelantado, de ancho mayor, su repolarización va en contra del sentido del complejo predominante. Hay una sola morfología, o sea, son monomórficos, y además, ¿no es cierto?, relacionando el extrasístole con el latido basal, vemos que hay bigeminismo, es decir, que hay un latido, un extrasístole, un latido, un extrasístole. Por ahí va más o menos la descripción que ustedes tienen que hacer, que lo hicieron hace unos días cuando hicimos el taller. Insistir, ¿no es cierto?, que evidentemente cuando hay un extrasístole, cuando hablamos de la morfología de rama derecha o rama izquierda, lo estoy hablando solo en el contexto de que les sirve como para imaginarse de dónde vino el extrasístole. Pero en ningún caso nosotros podemos hacer el diagnóstico de bloqueo de rama mirando los extrasístoles. Eso es una cosa diferente y eso no hay que hacerlo. Cuando nosotros estamos viendo a un paciente, monitorizándolo o con un holter, nos interesa mucho qué tan frecuentes son. Y hablamos de que son frecuentes cuando hay más de 6 extrasístoles por minuto. Y en ese caso, por frecuencia, ya se considera un poco más patológico y hay que probablemente tomar medidas diferentes que solo decirle al paciente que deje de tomar café, como fue lo que me dije a mí mismo cuando me atendí. Bueno, los extrasístoles como manifestación de insuficiencia cardíaca, bueno, también eso está relacionado al contexto clínico en donde están ocurriendo. Es decir, los extrasístoles en un paciente uno u otro van a tener implicancias distintas. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si usa digital o si está teniendo un infarto agudo del miocardio, evidentemente que la relevancia que tienen esos casos es diferente y por lo tanto nuestro manejo también va a ser distinto. Las causas ya lo sabemos, no necesariamente existe una cosa patológica o cardiopatía de base. Una persona normal puede tener extrasístoles. Cuando hay patologías de base, están de las más variadas posibilidades, desde insuficiencia cardíaca aguda, trastornos hidroelectrolíticos, fármacos, situaciones de baja oxigenación como infarto, enfermedad respiratoria, etc. Cuando la extrasistolía ventricular le llamamos, entre comillas, maligna. Cuando son muy frecuentes, estamos hablando en frecuencia en Holter, de arritmias más de un 5% de los latidos. Yo lo dije al pasar, el corazón late alrededor de 100.000 veces. Entonces, si hay más, y eso los Holter lo cuantifican, los cuentan, digamos, y nos entregan un porcentaje. Entonces, cuando la extrasistolía ventricular más de 5%, ahí hay que actuar, hay que hacer más cosas con ese paciente, porque es frecuente, eso es potencialmente maligno. Nos preocupan cuando existan varias morfologías. No cuando son monomórficos son menos preocupantes. Cuando hay salvas, obviamente, ¿no es cierto? Porque una salva de 3 o más, latido de 3 o más extrasístoles seguidos es la definición de taquicardia ventricular. Cuando observamos un fenómeno que se llama R sobre T en el electrocardiograma, que lo voy a explicar enseguida, evidentemente cuando hay cardiopatía estructural de base, en el postoperatorio de la cirugía cardíaca y en la toxicidad por digital, evidentemente por el contexto clínico pueden ser de mayor gravedad. El fenómeno de R sobre T, que lo mencioné al pasar, ¿no es cierto?, lo que significa es que el extrasístole está cayendo justo sobre la T. Y cuando eso ocurre, el paciente puede rápidamente desencadenar una taquicardia ventricular.
cuando estamos observando en el monitor, por ejemplo, en un paciente que está con un infarto y empezamos a ver que el extrasístole se está acercando mucho a la T del complejo previo, ponemos ojo y ahí rápidamente tenemos que actuar con fármacos. En el contexto del infarto agudo del miocardio, lo que se usa más, o lo que yo uso más, es la lidocaína como antiarrítmico. Probablemente el único escenario en donde seguimos usando, yo sigo usando la lidocaína como fármaco. Y la verdad es que se limpian mucho de extrasístoles cuando les administramos lidocaína, mientras hacemos estas otras cosas que nosotros estamos haciendo para desobstruir la arteria ocluida. Si no, evidentemente el fármaco de elección va a ser siempre la amiodarona. Taquicardia ventricular. Lo mencioné, ¿no es cierto?, por definición, cuando tenemos 3 o más extrasístoles ventriculares sucesivos a una frecuencia mayor de 120 latidos por minuto, y cuando esta dura más de 30 segundos, le ponemos el calificativo de sostenida. Existe este otro término que se llama ritmo ventricular acelerado, que hace referencia a un ritmo que es muy parecido a un ritmo ventricular, pero la frecuencia cardíaca no alcanza los valores de 120 por minuto, por lo tanto, es un ritmo como de la unión rápida, no una taquicardia ventricular propiamente tal. Es menos grave, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y bueno, siempre cuando vemos arritmias ventriculares, es muy importante tener en cuenta esto que marco yo acá abajo, que es que en el escenario de las taquicardias ventriculares siempre pueden estar presentes prolongaciones del intervalo QT, ya sean prolongaciones congénitas, que existe eso, o prolongaciones adquiridas como desórdenes hidroelectrolíticos y uso de algunos fármacos que prolongan el QT, entre otros antiarrítmicos como la misma amiodarona. Desde el punto de vista electrocardiográfico, aquí me estoy empezando a acercar a responder la pregunta de la primera parte de la clase. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico o la descripción electrocardiográfica de la taquicardia ventricular, lo primero que tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, es, bueno, vemos una taquicardia de complejo ancho, y enseguida tenemos que evaluar la morfología de la arritmia. ¿Para qué? Para describir ya sea una taquicardia ventricular monomórfica, como sería la que se ve en esta figura del medio aquí, versus la taquicardia ventricular polimórfica, que es la que se ve abajo. Evidentemente que la taquicardia ventricular polimórfica es la grave porque está muy cerca de la fibrilación ventricular. O sea, ya estábamos con las paletas en las manos prácticamente con ese paciente. Las taquicardias ventriculares monomórficas tienden a ser un poco mejor toleradas, pero así entre comillas, y cuando hay asociación, un contexto de posible prolongación del QT, ¿no es cierto?, el tratamiento más adecuado sería el sulfato de magnesio, 2 gramos endovenoso. Y eso es lo que se hace en cirugía cardíaca, no, digamos, independiente que eventualmente haya que hacerle una cardioversión al paciente. Tendemos a dejarles de forma profiláctica sulfato de magnesio. Es lo mismo que yo haría, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes que usa algún antiarrítmico de los que prolongan el intervalo QT. Como dije antes, la misma amiodarona. Todos los antiarrítmicos de clase 3 prolongan el QT. Por lo tanto, a ese paciente que llegó a una taquicardia ventricular y es usuario de amiodarona y se la está tomando, ¿no es cierto?, evidentemente que no le vamos a poner amiodarona aparte del tratamiento, porque lo que vamos a hacer es agravarlo más que beneficiarlo. Le vamos a hacer una cardioversión eléctrica y probablemente le deberíamos administrar sulfato de magnesio como tratamiento. Aquí un ejemplo de un paciente, este viejito de 83 años, oriundo de San Javier, que llegó caminando con este electro. Esto fue hace hartos años ya, en todo caso. Llegó caminando literalmente a la urgencia porque se sentía como apurado del corazón y tenía este electro. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es una taquiarritmia, objetivo, ¿no es cierto?, siempre partir por los datos duros. Está claro que la frecuencia cardíaca está rápida, ¿no es cierto? ¿Qué tan rápida? Más o menos 150, 300, o sea, como 200 y tantos por minuto.
y el complejo QRS es claramente ancho. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será esto una taquicardia ventricular o será una supraventricular con aberrancia, conducida con aberrancia? Como podría ser una FA con conducción por vía antidrómica, o un paciente que tiene una FA, pero de base tiene un bloqueo completo de rama izquierda, ¿no es cierto? Y solo está taquicárdico, pero con un bloqueo de rama, entonces el QRS está ancho. Nosotros, entonces, lo que tenemos que ahí es recurrir a algunos criterios que nos podrían servir para hacer la diferenciación. Teniendo de base el concepto de que si yo no logro discernir eso rápidamente, primero necesito un electro de 2 derivaciones. Si no logro discernir el tema rápidamente, lo que vamos a hacer es manejar esto como si fuera una taquicardia ventricular y hacer una cardioversión eléctrica al paciente y chao. Entonces, este análisis del electro que yo les voy a mostrar a continuación, muchas veces es un análisis ex post. Es decir, lo hacemos después de haber, ya con el paciente en ritmo sinusal, tranquilo, ¿no es cierto? Y los cardiólogos discutimos y a veces no nos ponemos de acuerdo en decir es o no ventricular. Entonces, evidentemente que no es una cosa que no es una cuestión que nos preocupe en el caso agudo. Ok. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden servir? Hay una cosa que a veces puede ser una gran solución, que es el cambio del eje eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes miran, por ejemplo, aquí estamos viendo probablemente un QRS en ABR. Y vemos, ¿no es cierto?, la transición del complejo sinusal a la taquicardia. O sea, esto mismo nosotros lo podemos hacer en la taquicardia ventricular y después comparar con el electro basal. Entonces, volviendo aquí al complejo QRS, el electro de este paciente, yo no tengo el basal, pero el QRS es negativo en este caso. O sea, es como negativo como de normal. No hay un cambio del eje eléctrico del QRS. Si el paciente tuviera un ABR positivo, yo podría suponer que hay un cambio de eje eléctrico. Entonces, esa condición no se cumple en el electro en cuestión. Segundo, tenemos esto que se llama disociación auriculoventricular. Es como un término muy parecido al del bloqueo AB, en el cual el ritmo del ventrículo va por su lado, ¿no es cierto? Y logramos evidenciar claramente que existe contracciones auriculares, ondas P, a una frecuencia diferente de las ondas del ventrículo. Si logramos certificar que existe esta disociación entre la actividad de la aurícula y los ventrículos, podríamos suponer, ¿no es cierto?, que esta es una taquicardia ventricular genuinamente. Pero aquí en este electro, en la práctica, yo no veo ninguna cosa que se pudiera parecer a una onda P, a una frecuencia de onda P normal. No se cumpliría eso en este electro. Después, tenemos dos cosas que son un poquito engorrosas, me parece a mí, y no sé si quedan útiles, que son los complejos de captura y los complejos de fusión. De eso les voy a explicar solo el complejo de captura, que es el que a mí me parece como interesante desde el punto de vista científico, que es que en la mitad de una taquicardia ventricular, de repente hay un complejo que claramente viene de un origen supraventricular, como sería este pequeñito que está acá. Si eso se da, significa, yo puedo deducir que los demás complejos no vienen de estructuras supraventriculares y por lo tanto tiendo a decir, entonces los otros latidos son todos ventriculares, ya que el sistema éxito conductor de esta persona puede conducir sin aberrancia a algún latido entre medio, que es el complejo de captura. Significa que los demás entonces tienen que ser, digamos, conducidos, originados en otro sitio del sistema, del corazón del paciente. Bueno, esta cosa es de la torsión de puntas, que un poco asociado a lo que hablábamos antes del QT, que es la arritmia clásica de
del paciente que tiene QT prolongado, en donde hay una polaridad cambiante y una oscilación permanente en el tamaño del complejo QRS en el electro. Y es, por definición, la arritmia en donde habitualmente usamos sulfato de magnesio como tratamiento. Las causas de QT prolongado son múltiples. Yo no sé si les puse aquí el listado. Ya queda poco, por si acá. No está. Aparte del sulfato de magnesio, evidentemente que la torsión de punta en la cardioversión eléctrica es lo que tenemos que hacer, digamos. Estos son ejemplos de lo mismo, de taquicardias ventriculares polimórficas, autolimitadas, para diferenciarla de esta taquicardia ventricular monomórfica clásica, ¿no es cierto?, donde la morfología de todos los complejos entre sí son parecidos. Está aquí esta arritmia, que es muy frecuente más frecuente en niños que en adultos, que es la taquicardia ventricular secundaria displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Es una condición de cardiopatía congénita que produce muchos problemas a los cardiólogos pediatras. No le voy a hablar de la fibrilación ventricular porque no tiene mucho sentido en un curso de arritmia. No vemos electros con fibrilaciones ventriculares en ninguna parte. No le hacemos electro a un paciente con una fibrilación ventricular, lo desfibrilamos, le hacemos más manejo del paro. Aquí volviendo un poco al tema de cuando yo hablaba de taquicardias de complejo QRS angosto, nosotros están por otro lado las taquicardias de complejo QRS ancho. Las taquicardias de QRS ancho pueden ser ventriculares. Las de complejo angosto siempre son supraventriculares. Las de complejo ancho pueden ser ventriculares. Ejemplos de ventriculares está la taquicardia ventricular monomórfica, que lo vimos, la taquicardia fascicular, que es como de este ritmo idioventricular acelerado, la taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho, que la acabo de mostrarle, y las irregulares son la torsión de punta y la taquicardia ventricular polimórfica. Pero lo que hay que recordar, y que me gustaría que recuerden, es que un paciente puede tener una taquicardia de complejo QRS ancho y el origen seguir siendo supraventricular. ¿Cuáles son los ejemplos de eso? Uno, la taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Qué es eso? Básicamente que es un paciente que tenga un bloqueo completo de rama derecha o izquierda y hace una taquicardia sinusal, por ejemplo, por un cuadro febril. Eso es una taquicardia de QRS ancho, producido por el bloqueo de rama, de origen supraventricular, porque es una taquicardia sinusal. No sé si me expliqué, espero que sí. Si un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de base y hace una FA, va a ser una taquicardia de complejo QRS ancho igual, por el bloqueo de rama de base que tiene. Entonces, eso es básicamente el entender por qué hay taquicardias de complejo ancho y son supraventriculares. Y en ese grupito también está la taquicardia paroxística supraventricular con conducción antihidrómica, que es la que motivó, ¿no es cierto?, la pregunta de cómo saber eso. Yo respondí ya en el sentido de que si uno no sabe rápidamente, lo que tienes que hacer es manejarlo como ventricular. Pero eventualmente al electrocardiograma, después de haber superado la urgencia, la emergencia, le podemos hacer nosotros un estudio al electro y al electro de reposo posterior para poder diferenciarlo. ¿Por qué es importante? Porque si la persona hizo una taquicardia ventricular, le tenemos que hacer un estudio electrofisiológico, sin duda, digamos. Entonces, ¿cuáles son los criterios? En este caso estoy mostrando los criterios de Brugada. El primero, ¿no es cierto?, es ausencia de RS de 1 de 6. Si hay ausencia de RS de 1 de 6, decimos de entrada que es ventricular. ¿Qué quiere decir ausencia de RS? Significa que si miramos las precordiales, ¿no es cierto?, deberíamos ver solo Qs, solo S o solo Rs, pero no mezclas de ellas. Entonces aquí tenemos B1 que son QS profundas, de B1, B2. Después tenemos
RS en B3, RS en B4, RS en B5 y R en B6. Entonces, a la primera pregunta, ausencia de RS en B1 B6, tenemos que decir que no, porque hay RS, ¿no es cierto? Y varios. Entonces, seguimos el siguiente criterio. El intervalo RS, mayor de 100 milisegundos. Eso es un poco más difícil de medir, porque lo que tenemos que hacer es medir desde que parte la R hasta la S y ver si esto mide más de 2,5 cuadraditos pequeños, que no se cumple en este caso, en mi opinión, ¿no es cierto? Y ahí es en donde empieza la discusión entre los cardiólogos, porque algunos lo ven más grande, otros menos grande, especialmente los electrocardiogramas en papel, que lamentablemente no le podemos hacer zoom. Por lo tanto, bueno, pero si usted logra detectar que el intervalo RS mide más de 100, más de 2,5 milímetros, puede decir que la taquicardia es ventricular. Y después están estos criterios de la disociación auriculoventricular, es decir, que detectemos ondas P ahí que están a una frecuencia distinta que la taquicardia ventricular. Si encontramos eso, decimos que la taquicardia es ventricular. Y después, ¿no es cierto?, buscamos el criterio morfológico para taquicardia ventricular presente en B1, B2 y B6. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, es un criterio de observación, básicamente. No es un criterio objetivo. Ahí ya empieza a primar lo que es el aspecto o la forma que le vemos. Conclusión, cuando nosotros terminamos aplicando los criterios de Brugada a este electrocardiograma, nuestra conclusión final es que esta era una taquiarritmia supraventricular conducida con aberrancia. De hecho, a este paciente se le diagnosticó finalmente una fibrilación auricular, que probablemente abajo en B3, si miramos con lupa, podríamos ver que los RR son diferentes. Entonces, este viejito lo que tenía era un bloqueo completo de rama izquierda e hizo una fibrilación auricular. Por eso, y de ahí viene lo bien tolerada, entre comillas, de la arritmia y que no se sincopó ni nada, ¿no es cierto? Pero a mí me encanta este electro para mostrarlo en la clase de taquicardias ventriculares, porque básicamente se manejó como si fuera ventricular, se le hizo su cardioversión eléctrica, pero después aplicado a los criterios, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de que no era una taquicardia ventricular, sino que era una fibrilación auricular conducida con aberrancia. Eso, ¿alguna pregunta? Parece que no, Doc. Ya, chicos, ¿quién me dijo eso? ¿Francis? No, Francisca.